Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. Estamos viendo lo que es el tema de potencia eléctrica trifásica y en los videos anteriores hemos trabajado la teoría, hemos demostrado las fórmulas tanto para la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, la potencia compleja, hemos visto el factor de potencia y el triángulo de potencia en lo que son los sistemas trifásicos. Hemos desarrollado también dos videos con ejercicios de sistemas trifásicos balanceados donde nos indican las fuentes y las cargas cuando están conectadas en estrella, en delta o triángulo. A partir de este video vamos a continuar desarrollando ejercicios de potencia eléctrica trifásica, pero vamos a ver cargas trifásicas balanceadas donde no nos dicen que si las fuentes están en estrella o delta o si la carga también está en estrella o delta. Por lo tanto, vamos a asumir que todos los valores que vamos a trabajar van a ser valores de línea. No te olvides suscribirte al canal y compartir este video. Bien, vamos por el ejercicio número 3. Nos dice, dos cargas industriales representan cargas trifásicas balanceadas. Las plantas reciben la potencia de una fuente trifásica balanceada con un voltaje de línea de 4,6 kilovoltios RMS. La planta 1 tiene 300 kVA con factor de potencia de 0,8 atrasado. Y la planta 2 tiene 350 kVA con factor de potencia de 0,8 atrasado también. ¿Qué es lo que me pide hallar? Me dice hallar la corriente de línea. Bien, entonces lo que me pide hallar es la corriente de línea. Aquí en este dato de acá es 0,84. Acá arriba en la planta 1 es 0,80 y en la planta 2 es 0,84. Muy bien, entonces nosotros tenemos dos cargas trifásicas balanceadas. Entonces vamos a graficar, vamos a hacer un pequeño gráfico. Acá vamos a poner de la siguiente manera. Ahí está, de esa forma. Vamos a bajar una carga y tenemos que aterrarlo, ¿no? Ahí está. Este va a ser, imaginemos que es mi carga 2, mi planta número 2. Por acá voy a dibujar mi planta número 1. De la misma forma, aquí está, esta es mi planta número 1. Vamos a representarlo. La carga, ya sabemos que las cargas se representan como si fueran unas impedancias, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, ¿qué más me dice? Ya tengo mis dos plantas, que son plantas trifásicas, son cargas trifásicas balanceadas. Me dicen, las plantas reciben la potencia de una fuente trifásica balanceada. No me dice si está en delta o está en estrella, solamente me dice una fuente trifásica balanceada. Imaginemos entonces que la fuente está por acá. Todo esto de acá es una fuente. Vamos a graficarlo de la siguiente manera. Ahí está. Aquí está una fuente trifásica, ¿no? Ahí está. Muy bien. Una fuente trifásica balanceada con voltaje de línea 4,6 kilovoltios RMS. Muy bien. Me está diciendo que su voltaje de línea de la fuente, vamos a ponerlo, que esto de acá es un voltaje de línea, así. Voltaje de línea dice que es 4,6 kilovoltios RMS. Ya sabemos que RMS son valores eficaces. Recuerden que cuando trabajamos con potencia, ya sea monofásica o trifásica, los valores de voltajes y corrientes deben ser valores RMS o valores eficaces, porque esos son los valores que los instrumentos de medición toman ese valor, ¿no? Esa es la magnitud que ellos miden. Muy bien, entonces ya coloqué el dato que es un voltaje de línea 4,6 kilovoltios RMS. Me dice, la planta 1 tiene 300 kVA. ¿Qué es kVA? Es la potencia aparente, ¿verdad? Voltios amperios. Entonces me dice que la planta 1, su potencia aparente, ¿cuánto es? 300 kVA, potencia aparente de la carga 1. Con factor de potencia 0,80. Entonces me dice que el factor de potencia de la carga 1 es 0,80 atrasado. ¿Qué significa atrasado? Que es una carga inductiva, ¿verdad? Es decir, la corriente se está retrasando al voltaje en un determinado ángulo. ¿Y qué me dice de la planta 2? Que tiene una potencia de 350 kVA, también es potencia aparente. Entonces me dice que la carga 2 es 350 kVA, con factor de potencia en la carga 2 de 0,84, también es atrasado, también es una carga inductiva. También la corriente en la carga 2 se está trazando al voltaje
en un determinado ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo del factor de potencia. ¿Qué es lo que me pide hallar? La corriente de línea. La línea es aquella línea que une la fuente con las cargas. Entonces lo que me pide hallar es esto de acá. Esto de acá, la I de línea. Muy bien, ya hice mi gráfico, así que vamos a desarrollar. Muy bien, para poder desarrollar nosotros este tipo de ejercicio, es muy fácil, vamos a hacerlo por un método que se le suele decir el método de las corrientes. ¿Cómo es eso? Primero yo voy a hallar una corriente en la carga 1 y voy a hallar una corriente en la carga 2. Aquí le voy a poner corriente 1, que es de la carga 1, y por acá viene la corriente 2, que es de la carga 2. Yo encuentro las dos corrientes y aplico mi ley de corriente de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo. ¿Cuál es la corriente que ingresa a este nodo, que es uno solo? La corriente de línea. Es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo? La corriente de la carga 1 y la corriente de la carga 2. Por lo tanto, yo encontrando los valores de la corriente 1 y la corriente 2, puedo encontrar la corriente de línea, que es lo que me piden. Bien, entonces vamos a trabajar. Empezamos en la carga 1. Vamos a poner acá en carga 1. En mi carga 1, en mi planta 1, como ustedes lo pueden llamar. Yo tengo potencia aparente. Muy bien, entonces yo sé por mi teoría que la potencia trifásica aparente en mi carga 1 es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Eso lo hemos definido en nuestro video teórico, ¿verdad? Entonces la potencia aparente yo lo tengo como dato, 300 kVA. La raíz cuadrada de 3, que es un dato constante. ¿El voltaje de línea me lo dan? Claro que sí, es el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque la línea no tiene impedancia, por lo tanto este voltaje es el mismo acá en la carga 1 y es el mismo en la carga 2. ¿Qué es lo que es la única incógnita? La corriente de línea. Esta corriente de línea es la magnitud de esta corriente 1. Por lo tanto, aquí yo voy a decir, voy a despejar, en vez de poner corriente de línea, ya pongo corriente de la carga 1, va a ser igual a la potencia aparente, que es 300 kVA, ¿no? El K es por 10 al cubo. 300 por 10 al cubo entre esta raíz cuadrada de 3 pasa a dividir entre raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, que también pasa a dividir. ¿Cuánto es? 4,6 kilovoltios. 4,6, el K también es 10 al cubo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de mi corriente en mi planta o en mi carga 1? Vamos a la calculadora, ponemos, aquí podemos simplificar primero 10 al cubo, 10 al cubo, y me queda 300 entre la raíz cuadrada de 3 por 4,6, y ese valor me sale 37,65. 37,65 amperios RMS. Recuerden, esto solamente es la magnitud, nos falta hallar el ángulo, pero por el momento no vamos a hallar el ángulo, vamos a dejarlo solamente en magnitud. Luego voy a hallar la corriente en la carga 2. Vamos a poner acá, en carga 2. Muy bien, en carga 2 también yo tengo potencia aparente, por lo tanto yo sé que la potencia aparente trifásica en la carga 2 es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea en la carga 2 por esa corriente de línea en la carga 2. Pero yo sé que todos estos valores lo tengo, y la corriente de línea viene a ser la corriente en esta planta o la carga 2. Por lo tanto, yo sé que la corriente en mi carga o planta 2 es igual a la potencia, que es 350 en este caso. 350 por 10 al cubo, porque es de K, entre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, que es el mismo, 4,6 kilovoltios. 4,6 por 10 al cubo. Simplificamos 10 al cubo, 10 al cubo. ¿Y qué es lo que me queda? El 350 entre raíz cuadrada de 3 por 4,6. Y eso me da 43,93 amperios RMS. Listo. Ya encontré la magnitud de esta corriente de la carga 2. Ahora, si yo quiero hallar la corriente de línea, ¿cómo hacemos? Simplemente lo siguiente. Yo digo acá, por lo tanto,
la corriente de línea viene a ser igual a la corriente de la carga 1 más la corriente de la carga 2, ¿no? Por ley de corriente de Kirchhoff. Esto es por ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Que la sumatoria de las corrientes que ingresan a este nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, la corriente de línea es igual a la corriente de la planta 1 más la corriente de la planta 2. Como yo tengo la corriente de la planta 1 y la corriente de la planta 2, simplemente lo sumo. Yo lo sumo. Vamos a sumar 37.65 más 43.93. Y ese me da como valor 81.58. Entonces acá es 81,58 amperios RMS. Y este es el resultado, bueno, esta es la respuesta a mi ejercicio, ¿verdad? Me piden allá la corriente de línea, ahí está. Recuerden que esto solamente es la magnitud, no hemos hallado con su ángulo. Para hallar el ángulo nosotros vamos a trabajar con el factor de potencia y con la palabra atrasado o adelantado, si es que me dice eso. Por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en este ejercicio. En este ejercicio solamente hemos aplicado corriente en función de magnitudes nada más. Entonces vamos por el cuarto ejercicio. ¿Qué me dice el cuarto ejercicio? Una fuente trifásica balanceada sirve a dos cargas. Carga 1 tiene 36 kVA con el factor de potencia de 0,8 atrasado. Y la carga 2 tiene 18 kVA con factor de potencia de 0,6 atrasado. Y quiere decir que ambas cargas son atrasados, ambas cargas son cargas inductivas, que la corriente se va a retrasar el voltaje en un determinado ángulo, que es el ángulo del factor de potencia, el ángulo phi. Me dice, si el voltaje de línea en la carga, ya no me dice en la fuente, en la carga, es 208 voltios RMS, hallar la corriente de línea y el factor de potencia de la carga combinada. Aquí ya me pide corriente de línea y factor de potencia de la carga total combinada. En este caso sí vamos a tener la necesidad de que las corrientes que vamos a calcular lo tendremos que hacer con sus ángulos. Acá solamente trabajamos magnitudes, acá vamos a trabajar magnitud y ángulo. Muy bien, vamos a hacer un gráfico así similar como hicimos para acá. Vamos a poner acá, nosotros son dos cargas. Muy bien, vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está. Para acá va a bajar una carga que se representa como si fuera una impedancia, ¿no? Ahí está, una carga. Vamos a asumir que esta es mi carga 2. Y por acá vamos a poner a mi carga 1. Muy bien. Vamos a poner que esta es mi carga 1. Ahí está, listo. Dice, una fuente trifásica sirve a dos cargas. Mi fuente, imaginemos que está acá. Acá vamos a poner a la fuente. Nosotros vamos a dibujarlo así. Esta es mi fuente, ¿no? Ahí está, mi fuente trifásica. Ahí está, esa es mi fuente trifásica, balanceada. Sirve a dos cargas. Me dice que la carga 1 es 36 kVA. Sabemos que kVA, voltios, amperios, es potencia aparente. Entonces me dice que la potencia aparente de la carga 1 es 36 kVA. Muy bien. Además me dice que su factor de potencia de la carga 1 es 0,8 atrasado. ¿Qué significa atrasado? Ya sabemos que es una carga inductiva. ¿Qué más me dice ahora de la carga 2? Que su potencia aparente también tiene voltios, amperios. Su potencia aparente de la carga 2 es 18 kVA. Con factor de potencia de 0,6 atrasado. Muy bien, ahí está. Ambas cargas entonces son atrasadas, ambas cargas son inductivas. Me dice, si el voltaje de línea en la carga, muy bien, el voltaje de línea en la carga. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que de acá, todo esto aquí en la carga, o sea, en cada carga, ¿no? Pero como están en paralelo, asumimos que los voltajes son iguales. Así que el voltaje de línea acá, muy bien. Esto es voltaje de línea. Ahí está. Vamos a graficarlo bien. Ahí está. Vamos a colocar bien la fuente. Ahí está. Me dice que ese voltaje de línea, ¿cuánto vale? Vamos a ponerlo por acá. 208 voltios RMS. Ese es el voltaje de línea en la carga.
Me dice hallar la I de línea. Ya sabemos que la corriente de línea es la línea que une la fuente con la carga. No es esta línea, es la de acá. Me pide hallar la I de línea y el factor de potencia de la carga combinada. ¿Qué quiere decir la carga combinada? Es hallar el factor de potencia de las dos cargas juntos, como si fuera uno solo. O en algunos casos no te ponen el factor de potencia de la carga combinada, sino te van a decir hallar el factor de potencia, por ejemplo, de la fuente, que es lo mismo, ¿no? El factor de potencia de la fuente, como está en paralelo con las cargas, viene a ser lo mismo que el factor de potencia de las cargas combinadas, siempre y cuando la línea no tenga impedancia. Pero si la línea sí tiene una impedancia, ahí sí va a cambiar. Ya no podemos decir que el factor de potencia de la fuente es igual al factor de potencia de las dos cargas combinadas. Muy bien, entonces bien, ya colocamos los datos y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Vamos a aplicar el método de las corrientes. Vamos a calcular una corriente, voy a ponerlo por acá, ¿sí? Una corriente de la carga 1 y una corriente de la carga 2. Pero en esta vez vamos a calcular la corriente, su magnitud y su ángulo, porque nosotros también tenemos que hallar factor de potencia. Así que vamos a ver cómo calculamos el ángulo de esas corrientes de cada carga. Muy bien, trabajamos acá en carga 1. Voy a poner en carga 1. Ahí está. Yo sé que la potencia aparente en la carga 1 por fórmula es lo siguiente, ¿no? La potencia trifásica es la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la potencia trifásica aparente de la carga 1 lo tengo, el dato. Esta raíz cuadrada de 3 es una constante, el voltaje de línea me lo dan, que es el voltaje en la carga, 208. Y la corriente de línea viene a ser lo que es la corriente en la carga, ¿no? Que es la corriente I1. Entonces, despejando esa fórmula, tengo que I1 viene a ser a la potencia aparente, que es 36 por 10 al cubo, porque es kilo es kVA, entre esta raíz cuadrada pasa a dividir entre raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, que es 208 voltios RMS. Muy bien, ahí está. ¿Cuánto vale esa corriente I1 en su magnitud? Estamos hallando solo la magnitud. 36 por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por 208. Y esa corriente vale 99,926 amperios RMS. Casi 100 amperios ya. Pero ahí está, 99,926 amperios RMS. Pero esto solamente es magnitud. Me falta hallar el ángulo. Para ello, voy a poner acá un asterisco. Yo el ángulo lo voy a hallar de la siguiente manera. Yo sé que el factor de potencia en mi carga 1 es 0,8. Pero yo sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo phi, ¿verdad? En mi carga 1 es 0,8. Entonces, si yo quiero hallar ese ángulo phi, ¿cómo hago? El coseno lo paso al otro miembro como arcoseno, ¿verdad? Y sería arcoseno de 0,8 me da el ángulo de 36,87 grados. 36,87 grados. Entonces, yo tengo que el ángulo de factor de potencia en mi carga 1 es 36,87 grados. Ese viene a ser el ángulo de mi corriente, ese no, ese es el ángulo phi, que representa a la diferencia entre el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Qué quiere decir ello? Que como mi carga es atrasada, quiere decir que la corriente se está atrasando al voltaje en 36,87 grados. Más no significa que este ángulo es el ángulo de la corriente. Para ello yo tengo que ver cuál es el ángulo del voltaje. ¿Cuál es el ángulo del voltaje? Si solamente me dice 208. Como no tiene ángulo, se asume que es 0 grados. Por lo tanto, si mi carga es atrasada, ¿qué quiere decir? Que la corriente se está atrasando al voltaje. Y si el ángulo del voltaje es 0 grados, ¿cuánto debe valer mi corriente? Que debe ser atrasada para que la diferencia entre ellos, entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, sea 36,87 grados. ¿Cuánto debe valer? Este mismo valor, pero negativo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que la corriente I1 es igual a 99,926, que es la magnitud, ángulo de menos 36,87 grados, amperios RMS. Listo, ya calculé mi corriente en la carga 1, en magnitud y con su ángulo. Muy bien.
Ahora voy a trabajar en mi carga 2. Vamos a poner por acá, en carga 2. Muy bien. En carga 2 también tengo potencia aparente trifásica. Entonces, de la misma forma, ¿no? Yo sé que acá, que la potencia aparente trifásica en la carga 2 es raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Todos estos datos los tengo y solamente quiero hallar esta corriente de línea, que es la corriente I2 en mi carga 2, ¿verdad? Entonces la corriente I2 sería igual, ¿cuánto es la potencia trifásica aparente? 18. 18K por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, que ya sabemos como está en paralelo es el mismo, sería 208. ¿Cuánto vale I2? Muy bien, I2 vamos a calcularlo, 18 por 10 al cubo entre raíz cuadrada de 3 por 208, eso me da 49.963. 49,963 amperios RMS. Pero ese valor que acabamos de hallar solamente es la magnitud. Vamos a hallar el ángulo, así como trabajamos para la carga 1. Esta vez me dice que el factor de potencia en mi carga 2 es 0,6. Entonces yo sé que el factor de potencia es coseno del ángulo φ en mi carga 2, 0,6. ¿Cuánto vale mi ángulo φ en mi carga 2? Pasamos ese coseno al otro miembro como arcoseno. Sería arcoseno de 0,6 es 53,13 grados. Ahí está. Muy bien, ahora vemos cómo es mi carga. También es atrasado. Eso quiere decir que la corriente se está atrasando al voltaje en 53,13 grados. Pero yo sé que el ángulo de mi voltaje es 0 grados. Entonces, ¿cuánto debe valer el ángulo de mi corriente? Que si se debe atrasar 53,13, entonces debe valer este mismo ángulo, pero negativo, así como la corriente 2, ¿verdad? Entonces yo pongo lo siguiente, que la corriente I2 es igual a la magnitud 49,963 y ángulo de menos 53,13 grados amperios RMS. Si ustedes hacen la prueba para hallar el ángulo φ, por ejemplo acá en la carga 1, yo sé que el ángulo φ en mi carga 1 viene a ser al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Cuánto es el ángulo del voltaje? 0 grados. ¿Cuánto es el ángulo de la corriente? Menos, con este menos se hace más. 36,87. ¿Cuánto vale mi ángulo φ en mi carga 1? 36,87 grados. Y eso es lo que he calculado. Lo mismo es para acá, para la carga 2. Es así, por eso que nosotros lo ponemos acá negativo, ¿no? Para que cuando se reste se haga positivo y tenemos acá ya el ángulo φ que yo le he calculado. Y de esa manera lo podemos comprobar. Recuerden que el ángulo φ es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Ahí está. Muy bien, profesor. Yo ya calculé las corrientes en cada carga, en magnitud, con su propio ángulo, igualito para las cargas 2. ¿Qué es lo que sigue? A mí me piden hallar la corriente de línea. Muy bien. Entonces ponemos por acá. Por lo tanto, la corriente de línea va a ser igual a la corriente en la carga 1 más la corriente en la carga 2. Esto por ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Que la sumatoria de las corrientes que ingresan a este nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Y como yo ya tengo la corriente 1 y la corriente 2, lo sumo. ¿Cuánto vale la corriente 1? 99,926 ángulo de menos 36,87 grados. Más, ahora la corriente 2, 49,963 ángulo de menos 53,13 grados. ¿Y cuánto me sale esa corriente? Tiene un valor de 148,55 ángulo de menos 42,27 grados amperios RMS. Ese valor es el valor de la corriente. Acá está su magnitud y este es su ángulo de desfase, ¿no? También me sale negativo. ¿Qué quiere decir que es negativo? Que se está atrasando al voltaje, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya hallé el valor de la corriente que me pide. ¿Qué es lo otro que me pide? Y el factor de potencia de la carga combinada. Entonces, en este caso, como yo ya tengo la corriente
de línea, que es la corriente total de las dos cargas, y tengo el voltaje de línea, que es la misma en las dos cargas, digo lo siguiente: que el factor de potencia T, lo voy a llamar así, factor de potencia total, es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. El factor de potencia total es igual al coseno. ¿Cuánto vale el ángulo del voltaje? 0 grados, ¿verdad? Menos, con este menos se hace más 42,27 grados. ¿Cuánto es el factor de potencia total? Entonces aplicamos el coseno a solamente 42,27. Coseno de 42,27 es 0.74. 0,74 atrasado. Profesor, ¿y cómo sabes que es atrasado? Por lo siguiente, ahorita lo voy a explicar. Entonces este es el factor de potencia, 0,74 atrasado. Profesor, ¿por qué es atrasado? Por lo siguiente, el ángulo del voltaje es 0 y el ángulo de la corriente es 42,27, pero negativo. Por lo tanto, quiere decir ello que la corriente se está atrasando al voltaje, ¿no? Si nosotros graficamos, por acá tú vas a tener así, mira. ¿Cuánto vale el ángulo del voltaje? 0 grados. Quiere decir que tu voltaje está por acá. Acá está tu voltaje, 0 grados, ahí está. ¿Y tu corriente cuánto vale? Menos 42,27. Ese menos significa que está en sentido horario. O sea, tu corriente está más o menos por acá. Y esto vale 42,27. No menos, ahí no se le pone el menos. El menos se entiende que está en sentido horario. En sentido antihorario positivo, en sentido horario negativo. Eso es lo que significa que la corriente se está trazando el voltaje en 42,27 grados, ¿no? Y si tú sacas el coseno de este ángulo, te sale que el factor de potencia es 0.24 atrasado porque se está atrasando. Muy bien, amigos, hemos resuelto dos ejercicios de potencia eléctrica. Cuando nos dan así cargas y fuentes que no sabemos si están en delta o estrella, se asume que son voltajes de línea y trabajamos con las fórmulas de la potencia, pero fórmulas de línea, no tanto potencia activa, reactiva, aparente. Bien, en los siguientes videos vamos a trabajar dos videos más quizás o tres de potencia eléctrica con estos tipos de ejercicios, pero ya vamos a ir aumentando un poco más el nivel. Si bien es cierto, estos dos ejercicios lo hemos calculado por el método de las corrientes. En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio parecido, pero ya no lo vamos a calcular por el método de las corrientes, ¿no? Donde llevamos magnitud y ángulo y luego sumamos, nada más, que es algo sencillo que nosotros ya podemos trabajar, sino que vamos a trabajarlo por el método de los triángulos de potencia. Vamos a hallar el triángulo de la potencia por cada carga y al final vamos a sumar esos triángulos de potencia y vamos a calcular lo que me pide el ejercicio, que me puede pedir potencia total, factor de potencia total o corriente de línea. Bien, amigos, eso ha sido todo por este video. Los espero en el siguiente. Muchas gracias.